Bueno, buenos días Luis, buenos días Juan y buenos días Alexis. Ajá. Usted, perdón, ¿no? ¿Es el Rapoport de siempre? Bueno, no. Porque yo conocí a un funcionario de apellido Rapoport de hace algunos años atrás. Sí, yo estaba en el Ministerio del Interior en el Ah, gobierno anterior a Es el este. ah, Rapoport. claro, Es claro, el no, porque Rapoport. me sonaba, yo digo, no es un apellido tan común, ¿no? No debe haber muchos con el mismo apellido en la zona del Valle, digo. ¿Cómo se llama? En Bariloche había un tecladista muy conocido que no Ah, tenía Rapoport, nada que ver conmigo, sí, sí, claro. pero que era el mismo apellido. Ajá, mire usted. Bueno, eh, ¿qué es la bioeconomía? La bioeconomía es, digamos, toda la línea de productos de investigación científica que tiene que ver con la vida. O sea, la vida de las bacterias, la vida de las plantas, la vida de las enzimas, y todo ese conjunto, digamos así, de, digamos, de seres vivos, llamémoslo así, Sí. que pueblan el planeta y que son infinitamente mayores en cantidad que lo que son los seres humanos o los animales, digamos. Ujú. Las plantas, desde luego, los árboles, los cereales, etcétera. Ujú. Alrededor de eso hay una revolución en este momento, donde afortunadamente la Argentina está siendo un protagonista, ¿no? Ujú. ¿En, Y en qué sentido está siendo un protagonista Argentina? Porque es un punto que sí, que hace rato vengo escuchando, pero es como que no está tan en boga de los medios esa temática, por lo menos. Bueno, en primer lugar, usted vea una cosa inicial, digamos, un poco más, digamos así, primaria. La Argentina innovó como ningún otro país del mundo en lo que es la siembra directa. Lo que parece una trivialidad, bueno, es una forma distinta de elaborar la tierra, no es tan trivialidad, porque en una cucharita de café de la tierra, como dice regularmente Pedro Viñó, que es el presidente de Maizar, en esa cucharita hay más seres vivos que todos los habitantes del planeta, que son obviamente microorganismos. En la medida que los productores agropecuarios argentinos no le pegan una paliza al arado, digamos, de la tierra, y sino que lo tratan con más sutileza, eso es la siembra directa, con mucho menos, digamos, remover la tierra, se preserva esa riqueza biológica. Para que usted se dé idea de qué estamos hablando, o no sé si te puedo tutear, Sí, por favor. sí. para que te des idea de lo que estamos hablando, en la Argentina prácticamente el 90% de los cultivos extensivos se hacen con siembra directa. En Estados Unidos apenas el 60%. Estamos hablando de un liderazgo impresionante y que tiene su impacto en los rindes. Eso, digamos, es un aspecto del cuidado de la biología del suelo. Por eso la Argentina es el país que incluso ha recibido premios por ser el país que más cuida el suelo y su elemento biológico. De ahí podemos ir a dar otro salto. Una investigadora, Raquel Chan, en Rosario, es una investigadora de CONICET, desarrolla a través de un proceso que se llama edición génica, que desarrolla trigo y soja que son resistentes a la falta de agua. O sea, resisten mucho más que, digamos, los cultivos tradicionales, la falta de agua. Y lo interesante es que no lo hacen a través de la manipulación genética o cosas de esa naturaleza,
sino que no, simplemente es digamos, hacen una mimesis, digamos así, de lo que es el proceso natural de las plantas. Porque desde que el mundo es mundo, y existe la agricultura, un productor agrícola, digamos, veía que una planta tenía un mejor rendimiento que otra, y entonces sacaba las semillas de esa planta, claro, y no la del lado. Entonces mejoraba de esa forma el rendimiento de su explotación. Luis. Esto de alguna forma es a través del laboratorio, es lo mismo, ¿no? Y de ahí sale una empresa como Bioceres que trabaja esta cuestión, digamos, ¿no? O sea que junto con esta investigadora desarrollan especies, digamos, de trigo y de soja resistentes a lo que ellos llaman estrés hídrico. Adelante, me iba a preguntar. Sí, no te iba a decir, ¿y cuál es la vinculación? O sea, desde qué perspectiva la economía analiza esto? O sea, justamente del cuidado de los suelos, de las plantas, de los animales, de los seres vivos, o desde el aprovechamiento, o sea, para explicar bien o para entender bien cuál es la vinculación entre economía y la biología. Bueno, hay dos aspectos. Por un lado es un extraordinario aumento de los rindes, porque si yo puedo producir aun cuando no tengo suficiente agua, bueno, estoy pegando un salto en los rindes extraordinario, porque el agua no siempre se presenta adecuadamente, digamos, ¿no? Pero el otro tema es que hoy día se está avanzando cada vez más a lo que es una producción sustentable, y ambas cosas, y además estamos viviendo un proceso de cambio climático, tanto la siembra directa como este tipo de desarrollos tienen más rendimiento y menos paliza se le pega al suelo y al medio ambiente. Pensá que la siembra directa, en la medida que vos no harás con tanta profundidad el terreno, estás, digamos, pidiéndole al tractor menos esfuerzo y estás gastando muchísimo menos gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, estás quemando menos gasoil. Pero ahí se salta a otras cosas, que ya hay investigadores en todo el mundo, en Argentina también, que están avanzando por otro lado, digamos. Por ejemplo, una empresa también de Rosario, digamos, puso una fábrica de enzimas, básicamente. Son otros seres vivos, productos biológicos. Y perdón, y esa fábrica de enzimas, esas enzimas, bueno, la cantidad de aplicaciones que tienen son impresionantes, pues son enzimas distintas que sirven para mejorar el gasoil, avanzan sobre otro tipo de productos y de mejoras de la producción de un montón de productos. Entonces, crecientemente vamos pasando a sustituir lo químico por lo biológico, al extremo que ya hay plásticos. No, en el caso argentino ya algunas empresas están entrenando, digamos, plásticos que en lugar de salir de combustibles fósiles salen de plantas. Claro. Y a mí lo que me pasa con la bioeconomía es que creo, y a ver si me ayudas a refutar esto, que estamos en Argentina en una etapa muy de investigación todavía, y todavía no hay una consolidación de la producción que puede salir de estas empresas que se están consolidando. No sé vos cómo lo considerás. Mirá, en todo el mundo se está en una etapa de investigación, y en todo el mundo empiezan a aparecer soluciones. O sea, la siembra directa, la Argentina es líder. En el caso de este otro evento que te comento, que es plantas resistentes al estrés hídrico, ya se están produciendo. O sea, hay una empresa que se llama Bioceres que está trabajando en esto. La restricción que había
era restricción a que los mercados, digamos, internacionales, los compradores de la Argentina, acepten esa innovación. Y ya hoy día China, Brasil y los principales países del mundo aceptan esa innovación, así que eso ya va camino de ser una revolución, digamos, mundial, que tiene su origen en la Argentina. Luis, de todas maneras, seamos francos, la Argentina tiene una extraordinaria capacidad en este sector, pero bueno, es como todo, o sea, nuestro sistema educativo no está a la altura de poder producir la cantidad de científicos que hacen falta para, digamos, para seguir ese empuje, pero se sigue. Claro. No en la escala, puede ser, qué sé yo, algunos países más desarrollados, pero también en eso hay una cosa, y es que la competitividad entre los países no depende de que uno haga todo, sino de que haya formas de especialización inteligente. Y en este ámbito, en este sector, la Argentina avanza hacia una línea de especialización. Bueno, y eso es una cosa que puede, digamos, tiene un potencial extraordinario desde el punto de vista del desarrollo. Sí, Luis, lo que te iba a preguntar era justamente relacionado a esto, ¿quiénes más van a disertar y más brevemente qué temas van a tocar en este evento que es el próximo miércoles? Uno es justamente de bioseres, y qué otros, como para entender también qué otras aplicaciones o qué otros desarrollos hay de los que van a hablar en este ciclo de charlas. Sí, hay dos más. Uno es Queclón, que es esta fábrica de enzimas, y otro es Catena, porque en el tema del vino también hay un proceso que se está viviendo en ese sentido. Y Catena tiene, digamos, todo pasa en el fondo, por la vinculación entre el hecho empresario y la comunidad científico-tecnológica. Entonces, en ese casamiento, digamos, se va generando el proceso de innovación. En el caso de Catena es algo muy interesante porque, digamos, es la mejora del vino y de la uva con la que se hace el vino a través de la investigación científica que hacen universidades argentinas y también, en el caso de ellos, universidades del exterior, trabajando para ellos. Ese es un poco los tres casos que estamos mostrando, pero desde luego hay más, y además empieza a haber política pública en ese sentido. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, lanzó el proyecto que se llama SF por Santa Fe, SF500, con un fondo de inversión relativamente bastante importante, unos cuantos centenares de millones de dólares, para que en 10 años existan 500 nuevas empresas de biotecnología. Y las primeros startups, o sea, las primeras nuevas empresas que ya empezaron a recibir aportes de capital de este fondo de inversión, salieron un poco la mayoría del área bioeconómica del sector agropecuario y se metieron en temas de medicina, ¿no? O sea, pues es un campo extraordinariamente grande, ¿no? Y pueden aparecer otro... Perdón, continúo. Simplemente eso, que digamos, es un proyecto a largo plazo. Es interesante porque el 90% del capital para conformar el SF500 emana del sector privado. Para que se vea hasta qué punto el 10% lo pone el gobierno de Santa Fe. Y hay posibilidades también de que otras industrias se puedan meter en esto, así como pues estamos hablando solo por ahí del rubro alimentos, pero hay posibilidades de que otras industrias más del rubro tecnológico y demás puedan incorporarse en
Y sí, en este camino. sí, hoy día, así como te digo, bueno, el tema médico, o sea que es un área de investigación y ya de desarrollo de nuevas empresas, bueno, desde bioplásticos hasta, qué sé yo, el traje que usó el presidente de Maizar el otro día en el Congreso de Maizar, era un traje hecho con fibras biológicas. Sí, sí. Claro. Estamos hablando de un Sí, sí. campo infinito. Sí, sí, y también, bueno, hay muchos casos de emprendedores que aparecen, pero bueno, ahora no recuerdo los nombres, pero siempre el desarrollo del emprendimiento lo tuvieron que hacer en otro lado, muchos en Estados Unidos, y después tuvieron que volver con el producto. Es más, muchos productos se están comercializando afuera porque acá en Argentina no teníamos la tecnología por ahí para aplicar en ese proceso de transformación. Por lo menos Bueno, yo lo miraría desde otro lado. El proceso, digamos, más allá de la disrupción que ahora aparece con la guerra en Ucrania y algunos conflictos comerciales con China, más allá de eso, digamos, hay un proceso de mundialización o de globalización en todo lo que es la actividad empresaria, pero también la actividad científica. O sea, los científicos toman de acá, toman de allá, toman de todos lados y van sintetizando en los distintos países las aplicaciones. Y esas aplicaciones, los protagonistas son empresas que a su vez también tienen una mirada global. Sin esa mirada global hoy día no se puede hacer negocios. Entonces, de la misma forma como hay desarrollos de investigación que viene una empresa y los toma de afuera, hay desarrollos de investigación que salen de papers de un investigador de CONICET. Luis, y esta charla es el miércoles a las 19 horas, miércoles 6 a las 19 horas, ¿y cómo la pueden encontrar? Tienen que mandar un mail a aprender desarrollo económico, todo junto, @gmail.com. Y bueno, como respuesta del mail van a recibir el link para acceder a la charla. Es la segunda en realidad, digamos, la primera mostró cómo es el entramado, un aspecto del entramado institucional que permite la gestión de la bioeconomía. Ahí estuvieron una parte, porque es muy vasto, las instituciones, las organizaciones que trabajan en la bioeconomía. Ahí vieron ACREA, APRESIT, el INTA y el SENASA. En esta oportunidad vamos a ver los empresarios. Ajá. Y en la última, que es la tercera, que es en el mes de agosto, se va a ver el futuro. O sea, aquellos que están construyendo futuro, por ejemplo, este ejemplo de SF500 es uno de los que va a estar presente. Y también otro caso interesante, que es el tema del carbono y los bonos de carbono, que es una forma justamente de hacer un mercado que permita reducir los gases de efecto invernadero. De la Argentina tiene mucho que decir porque justamente es un país que avanza hacia una producción sustentable en la bioeconomía, ¿no? Luis, muchísimas gracias por los minutos que nos ha dispensado, ha sido usted muy amable y estaremos en contacto en cualquier momento, probablemente volvamos a conversar. Muchas gracias por sus minutos. Bueno, estoy a sus órdenes. Muy amable. Les mando un muy buen día. Gracias igualmente.